La semana que se avecina será clave para el futuro de la anunciada consulta popular. Se prevé que este lunes el presidente Lenín Moreno presente al país su propuesta plebiscitaria, cuyo número de preguntas de momento es una incógnita, aunque hay un punto de partida y es la recepción en Carondelet de propuestas de parte de todos los actores de la sociedad. A la Casa de Gobierno llegaron 2.739 preguntas contenidas en 700 propuestas. El 62% provino de la ciudadanía, 31% de organizaciones sociales y 7% de asambleístas, gobiernos locales, sector privado, la academia y varias funciones del Estado. La consulta popular es el primer tema del programa de hoy en Ecuador Opina. Bienvenidos. De acuerdo con las atribuciones que le otorga el artículo 147, numeral 14 de la Constitución, el lunes 18 de septiembre el presidente Lenín Moreno convocó a consulta popular. Que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre. Es así que el Ejecutivo recibió un total de 450 propuestas de organizaciones sociales y políticas. Se presentaron temas como el incremento de las penas en el Código Integral Penal, como la ley de muerte civil y extinción de dominio para los culpables de corrupción, reformas al Código Orgánico Penal en delitos de corrupción, reformas a la Ley de Comunicación, reformas a la Ley de Compras Públicas. Sectores indígenas en lo referente a la prohibición de actividades extractivas y explotación en áreas sensibles. Hay que blindar el tema de la soberanía. El propio tema del ITT, el aporte del 40% del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos presentado en días anteriores una propuesta de pregunta a la consulta popular que está impulsando el presidente constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, en el sentido de que se reforme el artículo 66, numeral 12 de la Constitución, que habla de la objeción de conciencia. O sea, se constituya el servicio militar obligatorio de nuevo en nuestra patria. La pregunta básicamente es, ¿está usted de acuerdo en restituir el servicio militar obligatorio con las excepciones de ley? ¿Cuáles son las excepciones de ley? Básicamente si alguien tiene una enfermedad, problema en su salud o la objeción de conciencia mismo puede eximirse de ese hecho. Pero el complemento está que el servicio militar obligatorio con educación técnica. Otros sectores, en cambio, proponen la eliminación del cargo de vicepresidente de la República, así como del Consejo de Participación Ciudadana. Elimina el Consejo de Participación Ciudadana. No cabe, sino que habría que preguntarle al pueblo ecuatoriano si quiere ir a una asamblea constituyente para llevar a cabo ese cambio. El presidente Moreno indicó que esta consulta buscará recuperar la esencia de la Constitución de Montecristi. Realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Una vez que este 2 de octubre el jefe de Estado anuncie oficialmente los temas que se abordarán en la consulta, se emitirá un decreto que la viabiliza y el Consejo Nacional Electoral verificará la validez de las preguntas para que luego la Corte Constitucional las apruebe constitucionalmente. Carlos Andrés Núñez, Ecuador Opina. Amigos, amigas, qué gusto que nos acompañen. Soy Fabricio Vela y en esta ocasión estaré a cargo de moderar esta emisión de Ecuador Opina ante la ausencia del doctor Fernando Casado. Vamos a hablar de la consulta popular con los siguientes invitados. Jimena Peña, asambleísta por Estados Unidos y Canadá, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa, coordinadora general del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Héctor Yepes, asambleísta por la provincia de Guayas, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, fundador de la iniciativa cívica Manso Guayas. Dos distinguidos legisladores en esta ocasión. Saludo a la asambleísta Jimena Peña. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Como siempre, un gusto poder compartir contigo y ahora con el invitado Héctor Yepes de este espacio de información para la ciudadanía. Y claro que sí, con el doctor Héctor Yepes, probablemente uno de los asambleístas más jóvenes del actual periodo parlamentario. Legislador, bienvenido. Gracias, muy buenos días. En efecto, yo tengo 30 años, mi primera participación en la asamblea. Encantado de estar contigo, Fabricio, con Jimena y compartiendo con todos los ecuatorianos que nos sintonizan. Y entramos en materia y quiero empezar con la asambleísta Jimena Peña, porque en el curso de esta semana que termina, ustedes tuvieron un encuentro con el presidente de la República, Lenín Moreno, para presentar una propuesta de la bancada de País
para lo que podría ser la consulta popular que este lunes será anunciada por el presidente Lenín Moreno. ¿Se limaron asperezas, digamos, en esta reunión? ¿Hubo puntos de conciliación con el jefe de Estado? Así es, Fabricio. Esta semana la bancada legislativa de Alianza País de Aliados nos reunimos con el presidente Moreno. Fue un espacio bastante interesante de debate donde pudimos pues poner sobre la mesa algunos puntos de preocupación que como bancada legislativa tenemos en torno a los probables temas de la consulta. Creo que es importante dejar conocer que el presidente Moreno fue muy claro y pues estamos coincidiendo en la mayoría de los temas, ¿no? Hay un tema que es una línea roja y que tenemos un desacuerdo, que es el tema que tiene que ver con la postulación permanente. La ¿no? postulación indefinida, que algunos le llaman o le mal llaman reelección indefinida. Así es, ese es un tema en el que hay una discrepancia obvia, debatimos, le dimos insumos, incluso la propuesta de que en caso de que esa pregunta esté dentro de la consulta, a lo mejor poder permitir que en primer lugar no sea regresiva, en segundo lugar que hablemos de 2 periodos consecutivos y luego una alternancia y la posibilidad de volver a tener una postulación. Como ocurre en Brasil, por ejemplo, esta última opción que usted ha mencionado. Así es, en algún momento también se puso esa posibilidad sobre la mesa. Sin embargo, creo que le hemos dejado claro al presidente Moreno que en esa posición en particular no habría un consenso, y lo importante es que el presidente Moreno también ha manifestado que está bien que estemos en desacuerdo, que realmente para él el hecho de que nosotros ejerzamos nuestra libertad de opinión, y nos ha dado total apertura para que podamos incluso no estar de acuerdo con una o con algunas de las preguntas, dependiendo del tema. Porque, por ejemplo, en esta pregunta, y durante el curso de esta semana, el presidente Moreno, en una entrevista concedida a CNN, ha dicho o ha ratificado su postura respecto de la reelección y ha dicho la reelección indefinida es una aberración. ¿Qué sensaciones tienen ustedes? Porque en el curso del periodo legislativo anterior fue Alianza País la bancada que impulsó la aprobación de las enmiendas constitucionales y esta modificación al candado que implicaba la reelección dentro de la Carta Magna. Claro, bueno, en primer lugar es importante precisar la legitimidad del mecanismo. Dentro de la Constitución se establece claramente que existía la posibilidad de procesar las enmiendas a través de la Asamblea Nacional. Se lo hizo en 2 debates, de acuerdo a lo que establece la ley. Con el año de plazo entre uno y el primer y segundo debates. Recorrimos del país, de provincia a provincia, incluso llegamos al exterior con nuestros hermanos migrantes, debatiendo e informándoles todos los temas de las enmiendas. Entonces, para nosotros sí es un tema sensible, porque para nosotros esto se trata de una ampliación de derechos. El derecho que tiene no la persona de candidatizarse nuevamente, más allá de ello, el derecho que tiene el ciudadano o la ciudadana de escoger, de escoger. Así la persona tenga 2 periodos seguidos, si es que hace un buen trabajo y la ciudadanía desea que esa persona lo siga representando, ese derecho de elegir libremente en las urnas. Correcto, y ahí quiero empezar la parte con Héctor Yepes, porque ustedes han sido muy críticos, y lo fueron durante el curso de los años 2014 y 2015 de esta modificación constitucional. ¿Se mantienen en que se debe consultar al pueblo ecuatoriano sobre mantener esta enmienda o desmontar esta enmienda asociada a la reelección? Absolutamente. El pueblo es el jefe de la democracia, el jefe de los asambleístas, el jefe del presidente. Por tanto, el pueblo debe tener la libertad para elegir. En las enmiendas se le negó esa posibilidad a la gente, y ahora parece que se la quieren volver a negar dentro de algunas Alianza País, porque he escuchado también opiniones divididas. Y mire, es totalmente legítimo que Jimena esté a favor de la reelección o la postulación indefinida, como le queramos llamar, y que yo esté en desacuerdo. Yo coincido con el presidente Lenín Moreno que hay que favorecer la alternancia. ¿Usted cree que es una aberración, como ha dicho el mandatario? Sí, mire, más allá de los términos, pienso que no es correcto que haya reelección indefinida, y para nadie. Ojo, porque sí sería un error que digan, no reelección para presidente, pero sí que se reelijan en el 2019 los alcaldes. Porque la Constitución del 98, la de Sangolquí, establecía reelección indefinida para todos menos para el presidente de la República. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que el pueblo votó en Montecristi. Tiene que ser para todos. Yo no voté a favor de la Constitución de Montecristi, pero en eso me parece que el sistema es correcto. Una sola reelección para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros también, a los asambleístas. Pero más allá de que defendamos tesis distintas, será el pueblo el que decida. Yo no sé cuál es el miedo. Si les parece tan maravillosa la reelección indefinida, preguntémosle a la gente. Y la gente capaz está a favor,
y está en desacuerdo con lo que yo estoy planteando. Pero no es correcto, por ejemplo, lo que dice la asambleísta Jimena Peña y lo que sostuvieron los informes que presentó la Corte Constitucional tanto antes cuanto después de la aprobación de las enmiendas, de que esa enmienda particular, la que permite la postulación sin límites de una autoridad que busca la reelección, implica alcanzar o aumentar los derechos de participación política, de elegir y ser elegidos. ¿Usted no coincide con esa visión? De ninguna manera. Yo coincido con el razonamiento que hizo, por ejemplo, la Corte Constitucional en Colombia para impedirle la reelección a Álvaro Uribe, porque esto no es un tema de izquierda o de derecha, que más bien la reelección indefinida, al darle un gran ventajismo a quien está en el poder, merma los derechos de participación de otros que no están en igualdad de condiciones. Pero aquí hay varias tesis, insisto, que el pueblo elija. No se trata de hacer lo que quiere el presidente Lenín Moreno, lo que quiera yo, lo que quiera Alianza País. La mayoría de los ciudadanos elegirá y verá con qué tesis se queda o no. Hay quienes piensan que esa tesis sostiene un segmento de la oposición básicamente porque apuntan a impedir que el economista Rafael Correa sea candidato en 2021. Y eso sería un error. ¿Ustedes no están en esa línea? Nosotros, al menos hablo por mí, aquí hay que defender principios. ¿Usted no está en esa línea? No. Yo pienso que así como Correa no se debe reelegir, en el 21 Nebot no se debería reelegir, en el 2019 ni Mariano Zambrano, ni Marco Troya, ni Gustavo Baroja, ni Paul Carrasco, más allá de que sean de una línea u otra, y no porque yo considere que han hecho mal o bien. El alcalde Nebot yo creo que ha hecho una gran labor en Guayaquil, pero es un tema de principio. Y cuidado, se cae en el error de entrar a dedicatorias o digan no se aplica para el 2019, porque ahí sí estaríamos en una consulta dedicada a una persona y eso sería grave, porque la consulta tiene que servir para darle estabilidad. ¿Sabe por qué yo hablo de dedicatoria y ahí voy con Jimena Peña? Yo he escuchado algunos sectores políticos, sociales, que hablan de descorreizar la institucionalidad del país, como que el debate hoy respecto de una consulta y la posibilidad de enmendar o reformar la Constitución gira en torno a este término descorreizar. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, lamentable realmente que se quiera usar un instrumento tan importante como es el de dar la voz a los ciudadanos y las ciudadanas para una posible agenda, digamos, particular, ¿no? Y yo quisiera... ¿Pero se está personalizando el debate, usted cree, en torno a la figura de Correa? Los sectores de oposición lo hacen, la derecha lo hace porque quieren, más allá yo creo que de las disputas que puedan haber entre el presidente Moreno y el expresidente de la República, para nosotros lo que prima son los principios y creo que esa es en general la línea de la bancada legislativa de Alianza País y Aliados. Vamos a trabajar por lo que nos une, que son nuestros principios, nuestros ideales y la agenda nacional de gobierno. Yo quisiera precisar algo a propósito de lo que dijo Héctor. Nosotros jamás vamos a estar en contra de que se escuche a los ciudadanos y ciudadanas, pero es nuestro deber también debatir en este momento. Por ejemplo, en su momento debatíamos con los compañeros la pertinencia de la consulta, porque estoy convencida que hay temas que son mucho más importantes en este momento, no para los políticos, para el pueblo, para el ciudadano que está interesado en tener un empleo. Los temas que le interesan a la gente, porque hay temas evidentemente que, y la historia recoge así, entre 1978 y el año 97 hubo 5 consultas populares. ¿Cómo identificar, digo, aquellos temas que en verdad le interesan a la gente y no solamente a los políticos? Bueno, la bancada legislativa Alianza País y Aliados ha hecho un esfuerzo precisamente para presentarle al presidente Moreno no solamente las propuestas de preguntas para la consulta, sino también hemos hablado de una agenda legislativa basada en empleo, basada en productividad, basada en seguridad, también en el fortalecimiento de la institucionalidad. Incluso le estamos planteando a las demás bancadas legislativas un acuerdo para reformar político institucionalmente, por ejemplo, el Estado, a través de normas que se deberán ir tramitando, debatiendo, por ejemplo, hasta diciembre. Es decir, nosotros, el reto nuestro es trabajar por los y las ciudadanas, alejarnos de la pugna política y sobre todo de la agenda de aquellos sectores que perdieron las elecciones y que están viendo en este momento en la consulta popular una oportunidad para meter su agenda de derecha. Y en eso sí estamos muy alegres y satisfechos de la reunión, porque el presidente Moreno ha dicho claramente que él es presidente de Alianza País, que él es presidente de la República y que él trabajará de acuerdo al plan de trabajo por el que trabajamos
todas y todos nuestros militantes del pueblo ecuatoriano, el mismo presidente Moreno en la calle y que ganó unas elecciones. Correcto. Y ahí, antes de pasar a una pregunta que vamos a tener del público en minutos, le pregunto a Héctor Yepes, ¿qué pasaría si el presidente de la República, al anunciar el paquete de preguntas para la consulta popular el próximo lunes, no incluye preguntas sobre las cuales ustedes, como Suma, por ejemplo, tienen expectativas? ¿Ustedes estarían, digamos, en la posición de oponerse? Por supuesto que es una posibilidad. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Está bien que se consulte a la gente y en eso coincidimos. Los ciudadanos deben ser escuchados y los ciudadanos están por encima, cuando se manifiestan en las urnas, de lo que podamos discrepar los actores políticos. Pero cuando sepamos las preguntas, nosotros tomaremos una posición. Antes de eso es prematuro. Es especular antes de eso. Es plantear. ¿Usted presentó preguntas? ¿Suma presentó preguntas? Suma presentó y yo presenté también como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que le llamamos la Comisión del Pueblo en la Asamblea Nacional, donde hay gente de Suma, Creo, Pachacutic, Social Cristianos, e incluimos temas sociales, porque hicimos también ese razonamiento. Hay que preguntarle lo que a la gente le interesa. Por ejemplo, la tabla de consumo de drogas. ¿Cuántas propuestas en la campaña no se hicieron para modificarla? Es un tema técnico. Bueno, pero preguntémosle a la gente, porque yo lo que veo es que hay un grupo de Alianza País que se opone a modificarla. Yo estoy seguro que una amplia mayoría de ciudadanos están de acuerdo. La ley de plusvalía, la última reforma que a nuestro juicio ha paralizado la construcción donde trabaja 500,000 de ecuatorianos. Preguntémosle a la gente, pues, si quiere mantener esa reforma o no. Correcto. Permítame dar paso ahora mismo, porque también este programa tiene la participación del público. Tenemos preguntas del público. Vamos con la primera pregunta para nuestros invitados, con quienes estamos debatiendo los temas asociados a la consulta popular. Por favor. Buenos días, mi nombre es Karen Díaz. Si alguna pregunta de la consulta popular pretende cambiar lo aprobado por la Asamblea Constituyente del 2007, ¿qué debe hacer la Corte Constitucional y el CNE? Ahí, por ejemplo, me parece, y le pregunto a Jimena Peña, yo creo que ahí podría haber un conflicto por el tema de la reelección, porque, insisto, como dije hace minutos, la Corte tuvo un pronunciamiento en un sentido, hablando de que aumentaba derechos en el tema de la reelección. Ahora, de alguna manera, la expectativa es cómo se pronunciaría la Corte en el evento de que el presidente incluya esa pregunta, por ejemplo. Así es. Recordemos que hubieron 2 dictámenes que permitieron que digamos que esa parte de la Constitución pueda ser enmendada y tuvo aprobación de la Corte Constitucional. Ese es un elemento que nosotros desde la bancada legislativa estaremos pendientes a ver cómo la Corte Constitucional plantea la posibilidad de que esa pregunta sea o no incorporada en la consulta. Ahí me gustaría hacer una observación en lo que ha dicho Héctor. Y creo que es importante decirlo, ¿no? Cuidado con el doble discurso, porque hace unas semanas tenía que haber consulta y ahora tú acertadamente preguntas, ¿qué pasaría si las preguntas que ustedes están planteando no están en la consulta? Entonces ahí a lo mejor ya no apoyamos. Cuidado con ello, porque en efecto... Pero no apoyan el contenido. Exacto, pero es que ahí está el tema, ¿no? Exigían la consulta siempre y cuando se consulte lo que ellos quieren que se consulte. O sea, quieren que su agenda sea incorporada. Y creo que aquí el principio general que tenemos que defender es que la voz del pueblo se debe de respetar. Mire que nosotros desde el inicio dijimos, no estaríamos de acuerdo con esa pregunta en particular sobre la postulación permanente o indefinida, como usted le llama. Sin embargo, pese a ello, nosotros esperaríamos el dictamen de la Corte Constitucional y luego, de igual manera, estaríamos nuevamente en contacto con ese pueblo para informar del contenido de cada una de las preguntas. Correcto. ¿Qué decir sobre eso? Una precisión. ¿Están condicionando ustedes un apoyo? No me expliqué bien o me están tergiversando a propósito. A ver. Yo estoy de acuerdo en que haya consulta. Evidentemente. Consulta per se, ustedes están de acuerdo, que se le pregunte a la gente. ¿Cómo le vamos a negar el derecho a la gente a decidir? Pero si mañana se pregunta algo con lo que no estamos de acuerdo, apoyaremos que se consulte, pero promoveremos a lo mejor una respuesta por el no. Como está también su derecho a hacer la Alianza País. Y aquí no hay que imponer agendas. Nosotros que hemos planteado propuestas, el único que debe decir, y no como presidente de Alianza País, como presidente del Ecuador, ejerciendo su atribución constitucional, es Lenín Moreno. Él verá qué pregunta, qué no, y el resto pues asumiremos nuestras posiciones. Pero lo que yo sí ratifico es el apoyo al hecho de preguntarle a la gente y que la gente decida, nos guste o no el resultado, que todos deberemos obedecer. Correcto. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Pierre Uvidia. ¿Puede el presidente realizar enmiendas constitucionales de forma urgente?
Héctor Yepes. Podría plantear enmiendas constitucionales, pero ojo, se quedó en la pregunta anterior, preguntaba la chica en la pantalla, ¿qué pasaría si se pretende cambiar lo que aprobó la constituyente? Pero hay que recordar que ya hubo una consulta popular en el año 2011 y hubo las enmiendas constitucionales aprobadas el 3 de diciembre del 2015. Lo que se aprobó en la Constitución sin preguntarle nunca al pueblo. Ojo, aquí nosotros lo que estamos planteando en el tema de la reelección es volver a lo que el pueblo votó en Montecristi. Y la gente verá en las urnas si está a favor o en contra de eso. Pero insisto, lo que no podemos pretender es negarle el derecho a la gente a decidir. Y aquí también se ha difundido un mito que si se cambia la estructura del Estado no se puede hacer sino por constituyente. Discúlpenme, ¿en qué parte de la Constitución o de la ley dice eso? No pueden eliminar una función del Estado, por ejemplo. Sí se puede. Pero por la vía de la constituyente. Dígame en qué artículo de la 444 de la Constitución habla de la instalación de una constituyente. Pero no dice. Y en todo el capítulo de la modificación constitucional se habla, por ejemplo, siempre y cuando no afecte la estructura del Estado, los elementos constitutivos del Estado. Y valga la oportunidad para aclararlo a la audiencia. O sea, que yo no soy abogado, soy periodista, no, usted es el abogado. Yo soy abogado y conozco de derecho constitucional. El artículo 441 de la Constitución dice que por enmienda no se puede cambiar la estructura del Estado. Y también más abajo habla de reforma parcial. Ojo. Un ratito, y a eso voy. El 442 dice, se puede reformar todo vía referéndum, salvo regresión de derechos y cambia el procedimiento de reforma constitucional. Nunca se refiere en ese artículo a la estructura del Estado. O sea, usted sostiene que sí se podría, por ejemplo, sí se podría eliminar desde su óptica el Consejo de Participación Ciudadana por la vía de una consulta. Por la vía de un referéndum, por supuesto. Bien. Está clarito en la Constitución. Interesante esto. Jimena Peña, ¿está de acuerdo usted con eso? De ninguna manera. O sea, el referéndum es para modificar textos de la Constitución que no alteren la estructura y los elementos constitutivos del Estado. Y tú eres abogado. Y nuevamente volvemos al elemento de la legitimidad del proceso de enmiendas. ¿Está o no el proceso de enmiendas totalmente explicado dentro de la Constitución y la ley? Tú como abogado sabes que en el momento que eso se permite es totalmente constitucional y legítimo, porque recordemos que como asambleístas representamos al pueblo ecuatoriano y hicimos el proceso de enmiendas de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. ¿Usted sostiene entonces que, por ejemplo, si se pretendería, y vamos a este escenario, planteo este escenario porque mucho se ha hablado en estas semanas, si se pretendería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eventualmente, ¿eso solamente se podría hacer con una constituyente? Claro que sí, estaríamos ¿solamente en ese caso? Claro, ¿No se puede hacer mediante un referéndum? Claro que no. Mire, incluso se ha dicho de manera irresponsable que se quieren volar la función de transparencia y control social. Pero la función de transparencia incluso, son varias instituciones. Imagínese. Son superintendencias, Contraloría, Procuraduría. Hasta ese punto se ha Consejo de Participación Ciudadana. No, de pronto tú no, pero sí hay, de pronto tú no, pero sí hay actores de derecha que han manifestado que la función de transparencia y control social debe desaparecer. Me parece que tú has comentado también que debe eliminarse el control. El Consejo de Participación Ciudadana, lo cual a mí me preocupa, porque acá Héctor preside la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y de pronto quiere que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso a mí me preocupa realmente porque me parece que no hay una comprensión de lo que significa la participación de la ciudadanía en el Estado. Y con esto cierro esta parte porque se me termina el tiempo y tengo una pregunta más. ¿Por qué eliminar el Consejo? ¿Por qué no reformarlo? En 30 segundos, por favor, asambleísta. El Consejo solo merece sus siglas. Debería llamarse Consejo de Participación Correísta. Ahí no ha habido participación ciudadana. Pero se puede reformar la legislación, darle otro tipo de estructura, de figura. Quitémosle la posibilidad, mire, quitémosle la posibilidad de elegir autoridades de control y dediquémoslo a temas de participación ciudadana. ¿Quién debería elegir a las autoridades de control? Para mí, podría ser un mecanismo en la Asamblea combinando mecanismos de veedurías y de concursos de mérito de oposición. El legislativo fracasó del 79 al 2007, fracasó en la designación de autoridades, porque la historia recoge un montón de casos. Y yo le cuento uno que me consta. Resulta, y seguramente capaz que no recuerdan ustedes, y probablemente la audiencia tampoco, entre 2003 y 2007 el país no tuvo contralor titular, por ejemplo. Porque en el Congreso de la República no se pusieron de acuerdo. Terrible. Y el Consejo de Participación Ciudadana también ha fracasado al poner como autoridades de control solo a amigos o militantes. Pero podríamos reformar aquello, ¿o no? O vamos a un sistema mixto que no sea ni el anterior ni el de ahora y abramos un debate nacional sobre eso. Pero para mí lo clarísimo
es que el actual sistema no ha funcionado. Vamos con la última pregunta, por favor, en este diálogo que tenemos con los asambleístas Jimena Peña y Héctor Yepes. Adelante. Buenos días, mi nombre es David Augusto Segura Jiménez. ¿Por qué los asambleístas de Alianza País amenazan al presidente Moreno con una constituyente? ¿Aumentaría esto la división que existe? A ver, Jimena Peña, usted está en la postura de la constituyente, ¿no? Porque varios de sus compañeros han mencionado eso. Carlos Viteri formalizó, por ejemplo, esta propuesta de que se incorpore una pregunta para plantear la instalación de una constituyente. Bueno, dentro de nuestra bancada hemos debatido el tema y realmente nosotros hemos planteado que para planteamientos como, por ejemplo, el de cambiar la estructura del Estado, cambiar un elemento constitutivo del Estado, el mecanismo no es una consulta, sino una asamblea constituyente. Ese es, digamos, ha sido el argumento de nosotros como bancada ante las propuestas irresponsables que se escuchan por parte de ciertos actores y que además muestran un total desconocimiento de la Constitución. ¿Eso no significa que ustedes quieren constituyente? No, en este momento nosotros estamos respondiendo al llamado del presidente Moreno y hemos planteado preguntas. También era importante mencionar que desde un inicio nosotros incluso debatimos la pertinencia de la consulta. Realmente creemos que hay elementos que son mucho más importantes en este momento que deben ser que necesitan una solución. Y sin embargo se ha planteado la consulta. Nosotros respetamos la facultad que tiene nuestro presidente de tomar esa decisión, le hemos manifestado a él también y hemos hecho las propuestas, ¿no? Sin embargo, no es una amenaza, al menos desde la bancada legislativa Alianza País y Aliados, más bien nosotros estamos procurando fortalecer esos lazos de trabajo con el compañero presidente, con el Ejecutivo, porque tenemos una agenda legislativa que cumplir y esa responsabilidad no es con el compañero presidente, no es con nuestros compañeros de bancada, es con el pueblo. Entonces, estamos priorizando aquello, tratando de fortalecer esos lazos de comunicación también y de respeto a la diversidad, porque es obvio que hay diversidad de criterios. Antes, cuando había de pronto una posición unánime, éramos borregos. Ahora que hay discrepancias que son obvias, que son públicas... ¿Ahora cómo les llaman? Bueno, depende de quién pregunte, pero nada más pongo eso para que la ciudadanía se dé cuenta cómo somos lastimosamente manipulados por este juego de opiniones que quieren confundir y que quieren generar división. Correcto. Y cierro en cambio con Héctor Yepes. En la órbita de Suma, y digo, me retrotraigo a la campaña, cuando eran Creo Suma, ahora son solo Suma, ¿ustedes respaldaban o no una constituyente? ¿O cómo ven ese escenario hoy? Nosotros siempre planteamos consulta popular. No primero, constituyente. No constituyente, que podría ser un camino en algún momento, pero no me parece que el país ahorita está para eso. O sea, refundar la República cada 10 años no cabe, ¿no? Por supuesto. 98, 2008, 2018. Y yo valoro la opinión que está dando Jimena ahorita, pero yo lo escuché al expresidente, Rafael Correa, decir, es que hay que promover una constituyente, aunque sea ridículo, porque Lenín Moreno no está aplicando el plan Pero de es gobierno. una posición del economista Correa, no necesariamente de todo el bloque o todo el movimiento país. Por eso estoy haciendo la distinción. Lo que dice el expresidente Correa es una barbaridad. O sea, es decir, no existe ningún argumento para la constituyente, pero como estoy picado porque Lenín no hace lo que a mí me da la gana, entonces hay que poner patas arriba el país. Eso es irresponsable. Necesitamos gobernabilidad. Y la consulta, ojalá las preguntas que se planteen vayan hacia allá, a darle estabilidad al país, a tocar no solo temas políticos, sino también sociales. Nosotros hemos planteado la tabla de consumo de drogas, la ley de plusvalía. Desde otros sectores se han planteado otros temas. Ojalá eso se recoja y podamos darle tranquilidad y estabilidad al Ecuador para dedicarnos a lo fundamental, que es resolver la difícil situación económica que estamos atravesando. Solo en el último año, según cifras oficiales, tenemos 400.000 subempleados más. ¿Qué vamos a hacer para reactivar aquello? En Monte de Sinaí, en mi ciudad, en Guayaquil, todavía no se legalizan terrenos ofrecidos y esa es la preocupación urgente de la ciudadanía. Que también hay que decirlo que Monte Sinaí es un hospital maravilloso. Yo lo conocí hace algunas semanas. Está cerrado desde hace varios meses. Claro. Es lindo y todavía no lo abren. Pero mira, hay que presionar para que funcione, ¿no? Pero ahí está ese hospital. Sí, está bien. Y en la legalización, yo he mandado una carta a la ministra de Vivienda, mañana voy a estar reunido con la gente en una actitud de colaborar. Aquí no se trata de bájense a la ministra porque no cumple. Yo coincido que esas actitudes no le hacen bien a nadie, pero dediquémonos a trabajar en conjunto para solucionar estos asuntos y con eso lograr gobernabilidad, estabilidad y poder dedicarnos a trabajar por la ciudadanía, que en eso ojalá coincidamos más allá de los partidos e ideologías, que es
la urgencia fundamental. Qué rápido que se nos fue el tiempo, a 30 minutos, y realmente quedó mucho para comentar en el tintero. Gracias, Héctor Yepes, asambleísta de Suma. Gracias, Jimena Peña, asambleísta de Alianza País y coordinadora de la bancada legislativa en el Parlamento. Volvemos.